Sí, sí que es cierto que las últimas 3 semanas se nos han hecho muy largas porque ha habido 2 parones. Y claro, cuando ya llevas prácticamente un año de temporada, pues yo creo que estamos todos los equipos igual, ¿no? Por un lado, con ganas de afrontar de la mejor manera posible la última semana de competición, que en nuestro caso tenemos 3 partidos, en el caso del resto de la mayoría de los equipos 2. Pero nada, al final, bueno, la noticia también que recibimos ayer de que mañana habrá público en Lezama, pues es otra motivación más de cara a estos 2 partidos que tenemos domingo y martes en casa. Que nos van a dar mucho punch y nada, intentar conseguir los máximos puntos posibles. Tenemos el Sevilla a 5 puntos, bueno, al final vamos a jugar mañana contra ellas y bueno, tenemos la oportunidad de poder cogerles en la clasificación esta última semana y bueno, es a lo que vamos a ir. El Sevilla está haciendo una buena campaña. Es un equipo que a mí me transmite mucho. Es un equipo que yo creo que tiene las cosas claras y es un equipo vertical. Y encima, pues bueno, también yo creo que una de las características del entrenador es que imprime ese carácter al equipo y es un equipo con personalidad, ¿no? A pesar de tener jugadoras jóvenes. Entonces siempre los equipos de Cristian Toro siempre son muy rocosos y ese es el Sevilla que me espero, ¿no? Cierto es que bueno, nosotras ya hemos pasado pues bueno, por los últimos 4 partidos bueno, que no hemos podido puntuar y que bueno, el equipo está con ganas pues bueno, de sacarse esa espinita de haber podido sacar solo 3 puntos de ese Tourmalet de 5 partidos que hemos tenido. Sí, es verdad que el objetivo principal, y nosotros cuando entramos ya se lo transmitimos a las jugadoras, era de llegar a un parón que había después del partido del Logroño con 34 puntos, porque considerábamos que con 34 puntos nos íbamos a salvar sí o sí. Ahora vemos que va a estar más abajo, ¿no? esa salvación, pero bueno, al final intentas poner también pues bueno, un objetivo más alto de lo que se puede esperar. En ese sentido lo conseguimos. El partido siguiente también lo ganamos contra un equipo como es la Real, que es un equipo de los de arriba, pero cierto es también pues bueno, que en los otros 4 partidos que han venido por detrás, pues que ha habido partidos en los que hemos competido y que ha habido partidos en los que no hemos competido. Entonces, pues bueno, ahí sí que evidentemente hay un punto de mejora y que ahora tenemos estos 3 partidos que bueno, Sevilla y Depor por un lado, domingo y luego, pues bueno, domingo, martes, ¿no? El martes tenemos el partido contra el Barça, que es verdad que tenemos muy poquito tiempo para recuperar, pero bueno, que son 3 partidos bueno, que espero que compitamos los 3 y que espero que acabemos la temporada pues bueno, con una buena sensación, ¿no? En cuanto a resultados y también a ver si somos capaces de brindar al público que pueda venir a Lezama pues un buen espectáculo. Sí, hombre, es lo lógico, ¿no? Que dirección deportiva y entrenadora estén, pues bueno, no esperen hasta final de temporada para mover ficha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que vas, pues bueno, un poco organizando la temporada siguiente, pero cierto es también que en nuestra cabeza está ahora bueno, sacar puntos en estos partidos. Lo decía, no es lo mismo quedar en octava posición que en duodécima posición. A mí por lo menos no me lo parece y yo soy una persona bueno, que soy ambiciosa, que no me conformo pues bueno, con un suficiente y que bueno, que sí que es verdad que cogimos el equipo en una situación muy delicada, muy cerca del descenso, que lo salvamos, pero que
que yo creo que no nos tenemos que conformar con eso, ¿no? Que el equipo tiene que mejorar, pues bueno, la imagen también que ha dado en algunos partidos, que el equipo tiene que mejorar esa irregularidad, porque es verdad que nos plantamos a un partido sin saber cómo va a responder el equipo y eso... Pues bueno, no creo que sea lo ideal, sino que bueno, que tú puedas ganar partidos o perder partidos, pero que tú sepas que mañana el equipo, cuando salga, va a responder sí o sí, ¿no? Y eso quizá nos ha faltado, esa falta de regularidad a la hora de competir. Y luego, claro está, que hay partidos en los que fallas muchas ocasiones y no te llevas un buen resultado, pero por lo menos el que el equipo dé una buena sensación en el campo, ¿no? Y lo dicho, a ver si esta semana, a pesar de que, claro está que ya, pues bueno, las jugadoras están saturadas, las jugadoras de todos los equipos están saturados, porque creo que somos la liga europea que más tarde va a terminar, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir con el tema del COVID y bueno, hemos tenido también la suerte y el privilegio de poder competir, que otras ligas no lo han podido hacer. Y en ese sentido, pues bueno, acabar bien la semana y que las jugadoras, pues bueno, es verdad que no van a tener muchas vacaciones porque terminamos muy tarde y la liga el año que viene empieza en parecidas fechas a las de siempre, pero bueno, pues el que las jugadoras por lo menos puedan estar, pues bueno, 4 semanas pues bueno, desconectando y volviendo con fuerza de cara a la temporada que viene, que yo creo que todos estamos ilusionados con ella. Bueno, egia da, baja desente ditugula, denboraldia luzea egiten ari dela eta bueno, talde gehienak ari garela jokalariak galtzen ez lesioengatik. Hala ere, bueno, bigarren taldeko jokalariak igo digutugu azken asteetan, bueno, laguntza guri laguntzeko, eta bueno, biharko partidurako nik uste 11ako on bat aterako dugula eta bueno, aulkian ere jokalari onak izango ditugula, ez? Gero, bueno, egia da esai dela gustatzen etorkizunera begira, baina bueno, egia da gero aste artean beste partidua daukagula, beraz bihar partidu ostean ja errekuperazio prozesuekin hasiko garela lesaman, azkenean denbora oso gutxi dagoelako partidu batetik bestera, eta gero ja hurrengo igandean depor, baina bueno, biharko partidurako bueno, dauden jokalariak ondo egongo dira, eta bueno, gogotsu batez ere, bueno, atzo izugarrizko berri bat hartu edo jaso genuelako, publikoa izango dugula bihar lesaman, eta horrek ere, azkenean, bueno, bai jokalarientzat, bai guztiontzat, bueno, motivazio izugarria da. Bai, Sevillak, bueno, denboraldi ona egin du, eta egiten ari da, bueno, zeozer berezia transmititzen duen taldea da, pertsonalitatea daukan taldea, talde oso vertikala, gauzak argi ditu, eta, bueno, egia da, bueno, talde vertikala dela, bueno, aukerak egiten dituen taldea dela, egia da jaso ere jasotzen dituela aukerak, eta, bueno, ea bihar gainera, bueno, saletuekin, ea ikuskizun on bat, bai Sevillak eta bai guk ikuskizun on bat eman aldugun zelaian, eta argi dago, bueno, ja azken hilabetean ez ditugula puntuak atera, eta gogotsu gaudela, ez, berriro ere 3 puntu eskuratzeko. Bueno, esan bezala, badakigu denboraldia luze egiten ari dela, badakigu ja danik urte bete daramagula denboraldia edo aurren denboraldia hasi zenetik, baina, bueno, talde guztiak gaudela berdin, ez? Eta bueno, ez da bardina oporretara, naiz eta opor asko ez eduki, ez da bardina sentsazio honekin joatea edo sentsazio txarrekin, ez? Naiz eta gero argi dago, oporrostean berriro ere ilusioa barbar zatozela lesamara, ez? Baina nik uste, bueno, ambizioa duen taldea izan behar garela,
badakigula taldea zuloan zegoela, eta orain 2-3 hilabete lortu genuela zulo horretatik ateratzea, baina egia da ere, azken astean puntu asko atera nahi ditugula, 3 partidu ditugula puntuak ateratzeko, Sevilla bera ere 5 puntura daukagula, 8. edo 9. postuan, eta azkenean 3 partida gelditzen direla, eta hor ere, daukagula, Sevilla sailkapenean hartzeko eta pasatzeko aukera, ez? Eta esan bezala, guretzako atletikentzat, naiz eta urte gogorra izan, ez dela bardina 8. 9. postuan gelditzea, 12. gelditzea. Orduan, zentzu horretan, jokalariak ere, espero dut hori buruan izatea, eta publikoak ere bihar basaletuek taldeak behar duen puntxori batez ere igual momentu txarrenetan ematea, ez?